Le comento que ayer, 30 de julio, fue el Día Mundial contra la Trata de Personas. Hay que hablar de este tema. Y es que esta fecha se señala por las Naciones Unidas como el día para crear conciencia sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos. La trata de personas ha superado ya en su impacto y capacidad de daño social el tráfico de armas. Fíjese, ahorita hay más tráfico de personas que de armas. Y se ha posicionado como el segundo proveedor de recursos económicos de la delincuencia organizada en el mundo. O sea, es una fuente de recursos de ingresos para la segunda, para lo que es la delincuencia organizada. México, por supuesto que no es la excepción. ¿Y qué cree? Sonora tampoco, por supuesto. Vamos a hablar con Omaira Ochoa Mendoza, es integrante de la organización Justicia Pro Persona. Omaira, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por aceptar esta llamada y esta entrevista. Y es que hay que hablar de este tema. Omaira decía, la trata de personas se ha vuelto pues una manera de obtener recursos económicos para la delincuencia organizada. A nivel mundial nos decían el segundo lugar en proveedor de recursos económicos. Platiquemos de este tema, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues como bien lo dices, la trata de personas es uno de los delitos, de las actividades ilícitas más redituables, y las redes criminales que las llevan a cabo pues son las mismas redes criminales que llevan a cabo otros delitos, como por ejemplo pues delitos asociados al narcotráfico, ¿no? Sí. Los delitos contra la salud, pero también el tráfico de armas, ¿no? Okay. Son los tres delitos más redituables en el mundo, digámoslo así, ¿no? Y las mismas redes criminales que nosotros conocemos, ¿verdad? Con las que ya estamos, digamos, habituadas, que sabemos que pues están, ¿no? Lamentablemente en nuestro territorio operando, también son las mismas redes que realizan este tipo de delitos asociados a la trata. O sea, son diferentes modus de trabajo, pues los que tienen, decíamos, desde cobro de piso, también el tema que hemos visto, pues, que afecta a muchos comercios también en este tema, pero algo delicado, pues, por supuesto que supera todo, cualquier cosa, es traficar con personas. ¿Cuáles son los datos que tenemos a nivel nacional en México en relación a este tema, Mayra? ¿Tenemos datos, estadísticas? Sí hay datos estadísticos. El Secretariado Ejecutivo en nuestro país ha dado diversos datos en distintos momentos, ¿no? Pero particularmente en este año, justamente la campaña de Corazón Azul, ¿no? La campaña que está pensada para hablar de la trata a nivel mundial, ¿no? Para prevenir todos los daños asociados a la trata y para prevenir el delito, pues nos dice que primero que nada en el mundo, por ejemplo, esta es una estadística que la Organización de las Naciones Unidas ha compartido en el marco de la trata, de la campaña de Corazón Azul. Sí. En el mundo, por ejemplo, cayeron 11% en el año 2020 las identificaciones o las detecciones de las víctimas de trata, ¿no? Sabemos que la identificación de las víctimas es fundamental para poder rescatarlas, y pues esto es una preocupación muy grande, ¿no? Porque justamente pues todas las víctimas, alrededor de ese 11%, pues han quedado sin la posibilidad de ser rescatadas y de ser restituidas a sus entornos, a sus familiares, Las sentencias, por ejemplo, también, las sentencias en el mundo asociadas con los delitos de trata se desplomaron un 27%, ¿no? O sea, entonces eso quiere decir que el porcentaje de impunidad asociado a los delitos de trata también ha aumentado, ¿no? Entonces eso significa naturalmente que en nuestro país, como en todas las naciones que están integradas a la campaña Corazón Azul, se ha disminuido el número de sentencias de las personas que están siendo juzgadas por el delito de trata, ¿no? Sí. Y particularmente en nuestro país también nos dice el secretario de Ejecutivo que se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de trata, por ejemplo, son niños, niñas y adolescentes. Y el 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, ¿no? Eso también le da un enfoque de género o nos obliga a colocar un enfoque de género
asociado a los cuando combatimos, estamos trabajando para disminuir este delito, pues también nos obliga a observar con una perspectiva de género Claro. cómo es que las víctimas están siendo captadas y qué víctimas se encuentran en o qué personas más bien se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de trata. Y en ese sentido, pues vemos que son las mujeres y las niñas las que se encuentran en un mayor riesgo de Sí. ser víctimas de trata. Entonces, va muy relacionado el tema, Omaira, con el tema de desapariciones, por supuesto, pero nunca hablamos en sí de bueno, la finalidad. ¿Desaparecen estas personas? Bueno, porque primero les desaparecen y luego pues no sabemos qué pasa con ellas. Es ahí donde puede ser, o son asesinadas, o son, pues, no sé, escondidas, claro. o se trafica con ellas, pero creo que va muy de la mano. No creo, estoy segura que va muy de la mano, pero no tocamos mucho el tema de la trata de personas, ¿no? Claro, no, efectivamente, como lo dices, las desapariciones en nuestro país, un número importante de desapariciones en nuestro país se asocia a Claro. los delitos de trata. O sea, Entonces, sí hay en el tema de delincuencia, disculpa que te interrumpa, porque mucho de la narrativa que hace la autoridad es que todos los que desaparecen es porque están ligados al tema de alguna, bueno, organización o con el tema del narcotráfico, pero no en todos los casos. Eso sí. No, eso es en definitiva. Ajá. Recordemos que si son las mismas redes delincuenciales, las que conocemos, de las que ya sabemos sus nombres, ya sabemos cómo operan en nuestro país, son esas mismas redes también las que llevan a cabo estos delitos asociados a la trata. Entonces, son esas redes las que desaparecen también a las personas, pero efectivamente, como lo comentabas hace un momento, los fines o los objetivos por los que desaparecen Claro. las personas, sobre todo las mujeres y las niñas, son distintos. Uh-huh. Entonces, las niñas, claro, las mujeres y las niñas desaparecen para estar en todo este traslado, todo este movimiento de personas, ¿no? Todo este tráfico de personas asociado a la explotación, ¿no? Asociado a la trata. La trata tiene distintos fines. Claro, hacia allá iba. Ajá. ¿Cuáles son? La explotación sexual. Uh-huh. ¿Cuáles son estos fines de la trata de personas? ¿Hacia dónde van? ¿En dónde paran esas niñas, esos niños, esas hay mujeres? Distintos fines. Uno, y es el más común, el que conocemos, porque lo sabemos, pues, ¿no? O sea, con estadísticas, conociendo también a las víctimas, es la explotación sexual. Sí. Ese es uno de los fines. O la explotación sexual y prostitución forzada. Pero hay otros fines, por ejemplo, también el de explotación laboral es uno de los fines también. No sé si ustedes en la Ciudad de México, por ejemplo, es muy común ver a niños, adolescentes, mujeres, en los semáforos, sí, en las calles, ofreciendo, siendo forzados. Exacto, ofreciendo vendimias, ¿no? De dulces o mendicidad, por ejemplo, o pidiendo alimentos, ¿no? A cambio de hacer algún truco de magia, cosas así, ¿no? Esas también son actividades que se asocian a la trata, ¿no? Y es muy probable que muchas de esas personas que lleven a cabo, están ahí en esos espacios, estén siendo tratados. Ese es otro fin. La explotación laboral, la explotación sexual o prostitución forzada, los matrimonios forzados, a lo mejor en México no lo hablamos mucho, pero los matrimonios forzados también son uno de los fines de la trata. Se les saca a las adolescentes, a las niñas de sus entornos, se les obliga a casarse, se les obliga a mantener relaciones maritales, familiares, con hombres adultos desconocidos, ¿no? Tráfico de órganos también es un tema. Tráfico de órganos también es una problemática, es mucho más compleja por toda la logística que implica, ¿verdad? O sea, llevar a cabo este tipo de procedimientos quirúrgicos, pero también es uno de los móviles, y también las adopciones ilegales, es otro de los fines por los cuales se llevan a cabo la trata de niños, sobre todo, ¿verdad? De niños adolescentes. Y sobre todo bebés. En su mayoría, el problema más grave o el fin con más registros, ¿cuál es, Omaira? ¿Es el tráfico de personas
en explotación sexual o Sí, prostitución? yo creo que desde mi perspectiva y entendiendo un poco los datos, la explotación sexual, la prostitución forzada es uno de los fines que por lo menos en México es uno de los fines más comunes Ok, asociados a la trata. sí, Y esta explotación sexual y prostitución forzada tiene, digamos que también distintas vertientes, tiene también distintos lugares, focos rojos, ¿no? Tanto de captación como de destino de las víctimas. Pues claro. sabemos que en la trata se asocian distintos momentos, ¿no? Uno de ellos, pues, o el momento con el que inicia el delito, pues es el de la captación, Sí, pero también se traslada, se acoge, se llega, ¿no? Se lleva como un destino final a las víctimas. sí. Entonces, dependiendo pues también del lugar en donde están captadas, a donde son llevadas, Hay cómo son rutas, ¿no? trasladadas. Hay ciertas rutas, pues ya Claro, destinadas y destinos, porque sabemos que hay tráfico de personas. Se han estudiado ya rutas que salen desde países de Sudamérica, de Centroamérica, pero también de ciertos estados del país y sí, tienen mira, una en ruta. México ha sido caracterizado como un lugar de captación, tránsito, destino, o sea, tiene las tres características. Ok, Entonces, en México podemos encontrar víctimas de trata que vienen de distintas partes del mundo, o sea, del mundo me refiero a cualquier ciudad, cualquier sí. país, ¿no? Que pues, forme parte de esta orbe, y también podemos encontrar a víctimas de cualquier rincón del país, ¿no? O sea, Sí, y el destino de, generalmente hacia dónde es, Estados Unidos, es algún, así como lo mencionas, también hay distintas rutas, hay distintos destinos para las víctimas que son captadas en nuestro país, por ejemplo, pero ¿no? se tiene O sea, si detectado hablamos uno. Si hablamos de las mujeres que son captadas en México, tienen distintos destinos. Uno de los destinos, digamos que más estudiado, ¿no? más analizado, es Estados Unidos. Sí es uno de los destinos, pero no es el único. Claro. Las víctimas captadas en México también son trasladadas incluso a Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África. O sea, en el delito de trata, en este fenómeno, en esta problemática, sí hay ciertas características. Sí podemos decir, bueno, es por la cercanía con Estados Unidos y por el tipo, la forma en Sí, la que operan las redes criminales en nuestro país, sí es un destino muy importante para las redes de atractivo pues trata. para este tema Exacto. y esta delincuencia. ¿Y qué representa Sonora al ser un estado pues fronterizo con denuncias ya precisamente por colectivos de personas, colectivos de búsqueda que han hecho énfasis, se ha hecho poco caso a este tema, pero se habla y han dicho y han destacado que cada vez están desapareciendo más niñas y más mujeres? Y bueno, no se dice mucho en lo oficial, pero esto se sabe en este tipo de colectivos, de asociaciones de familiares, y que cada vez son más mujeres y niñas. ¿Qué se sabe o qué representa Sonora en este tema de trata de personas? ¿Qué se ha estudiado, Omaira? Sí, Sonora, por ser una entidad federativa fronteriza, es un estado muy importante que tendría que tener el foco en las estrategias de prevención de la trata ahí, ¿no? O sea, porque como bien dicen las familias, sobre todo de mujeres y niñas desaparecidas, Sí, pues Sonora se ha ido caracterizando por ser una entidad donde no solamente se capta a las víctimas, sino también se les traslada, ¿no? O sea, es un lugar de tránsito, pero también es un lugar de acogida. Entonces, es una entidad federativa con unas características por ser fronteriza muy particulares. También es importante entender que en Sonora hay una presencia de redes criminales bastante importante, ¿no? O ujú, sea, que ya tienen un dominio del territorio muy importante y que eso también hace al Estado como un Estado propicio para la operación de la trata como una de estas actividades ilícitas de esas redes criminales. sí, Ahora bien, recordemos que Sonora tiene una alerta por violencia de así género. es. Si bien la alerta
habla de violencia feminicida. Recordemos que la desaparición de mujeres y niñas es una de las expresiones de la violencia feminicida. No es la única, no es la como única. el feminicidio no es lo único, pero es una de las expresiones de la violencia feminicida. Entonces, eso hace que Sonora adquiera unas características particulares en materia de violencia contra las mujeres. Entonces, todas las acciones que del Estado se desprendan, que del Estado se implementen para combatir la violencia feminicida de manera obligada, tienen que atender o deben considerar estrategias específicamente para atender la desaparición de mujeres y niñas y la desaparición de mujeres y niñas que se asocia con la trata de personas. Se habla poco del tema y sí quiero recalcarlo porque lo hemos escuchado por, insisto, familiares de personas desaparecidas, pero no en materia de prevención. En algún momento nos ha tocado en nuestra vida decir, bueno, sí, ¿cuál es el modus operandi cuando se hace pues la desaparición o los levantones o esto, o el carrito roba niños o el carrito roba mujeres? Yo veía una imagen de allá del centro del país, no recuerdo de qué estado, recientemente la semana pasada, donde una niña quiere ser captada por unos sujetos en un vehículo rojo y tratan de levantarla y grita, y gracias a que sale el papá y un perro, pues los sujetos se van. Entonces, ¿cómo? Ya para cerrar esta entrevista, cuando hablamos de trata de personas, son engaños, es el tema ahorita de las redes sociales, son estos levantones, ¿cómo se trabaja? ¿O es esto a través de estas redes sociales, a través de engaños, de ofertas de trabajo? ¿Qué han encontrado? ¿Cuál es la modalidad actualmente, Omaira, para cerrar esta entrevista? Sí, mira, las formas en las que se captan las víctimas son diversas. Y una, desde mi experiencia, desde las cifras también arrojadas en las distintas instituciones, es que la captación por engaños de enamoramiento sigue siendo una de las más importantes. Ya sabemos este modus operandi, ¿no? Sí, que claro. A través de distintas, ya sea redes sociales, el acercamiento personal cara a cara, etcétera, se les ofrece, se les genera la esperanza a las víctimas de mantener una relación afectiva con estas personas o algún tipo de vínculo amoroso, y las víctimas caen en las redes, son sacadas de su entorno, trasladadas y llevadas a otros lugares para ser explotadas. Hasta hay familiares, ¿no? A veces hasta familiares ponen en venta o ponen en manos de la delincuencia a alguna o algún integrante de las familias también. Sí, las redes de trata, quienes operan las redes de trata, que conocen muy bien el negocio, sabemos que México tiene pues ciertos lugares identificados como lugares en donde se generan estas o se fortalecen estas redes de trata, ¿no? Como Tlaxcala, por ejemplo, que es algo que ya sabemos desde hace muchos años. Sí, las familias que se dedican, los grupos criminales que se dedican a la trata de manera específica, no, digamos que no tienen un criterio para decidir quiénes eran víctimas, ¿no? Simplemente las identifican por ciertas condiciones de vulnerabilidad. Esas condiciones pueden ser la pobreza, la marginación, ciertas discapacidades, ciertos roles asociados al género, ¿no? Entonces, con esa identificación realizan su trabajo de convencimiento, sacan a las víctimas de su entorno, las entregan a otros integrantes de las redes criminales, que son quienes se encargan de explotar. Ya de hacer todo el tráfico, la ruta. El top de estados, no puedo cerrar sin esta pregunta, el top de estados con más trata de personas, o Sonora, ¿en qué lugar se encuentra también? En este momento no tengo el dato sobre las entidades federativas con mayor número de víctimas, pero lo que sí te puedo decir es que los estados fronterizos como Sonora sí se encuentran entre las entidades federativas con mayor problemática de trata. Porque son lugares de captación de tránsito y destino. O sea, tienen las tres características. Captación, tránsito y destino. Obviamente el tema migratorio es un atractivo, mucha población flotante también que está acá en Sonora, y bueno, esto se presta, ¿verdad?, para esto y más. Y también ya en explotación también vemos que personas de otros estados son traídas acá también con engaños.
para hacer ciertas tareas y con la necesidad de trabajo, de vulnerabilidad, bueno, aceptan y llegan aquí y se encuentran con otra terrible historia, nada de lo que le habían prometido. Eso también pues es trata de personas. Efectivamente. Así es. Omaira, qué interesante, la verdad, este tema. Ojalá que podamos estar en contacto para seguir hablando y, por supuesto, advirtiendo a la población. Es importante prevenir, saber que existe este tema, aunque no se hable de manera oficial de este tema, que Sonora es un lugar importante en la trata de personas y, sobre todo, que está cobrando mayor relevancia, decíamos, niñas, mujeres. En edad también adulta, entonces es importante también hablar del tema de la prevención. Ojalá que podamos coincidir en otra entrevista. En tanto, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Saludos, buen día. Gracias. Omaira Ochoa Mendoza es integrante de la organización Justicia Pro Persona.